Y continuamos en Oro Noticias y para el cierre, en nuestra franja de protagonistas, el invitado esta noche es el señor alcalde del municipio de Piedecuesta, Mario José Carvajal. Buenas noches, alcalde. Bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, muy buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por esta importante invitación a Oro Noticias para dirigirnos a todos los piedecuestanos y, por supuesto, a los habitantes del área metropolitana. Bueno, señor alcalde, a usted, como lo decíamos hace unas 4 o 5 semanas, pues le ha tocado lidiar con varios fenómenos y tragedias. Pandemia, afectaciones por las lluvias que dejaron varias víctimas fatales y los daños en la vía nacional. Un primer año difícil de su gestión. ¿Cómo ha afrontado esas dificultades el plan de desarrollo y la atención de otros asuntos de la administración municipal? Pues Carlos Julio, sí, no ha sido un año fácil, no solamente para Piedecuesta, sino para muchos municipios. Digamos que a nosotros por el tema de los incendios, el tema de la avenida torrencial del mes de febrero, que fue noticia nacional, pues nos tocó un poco más duro, pero lo hemos hecho con tranquilidad, con paciencia y sobre todo con mucha resiliencia. Tengo que agradecer a las demás entidades del orden estatal que han apoyado toda esta situación, los amigos que fueron víctimas de la avenida torrencial, muchos de ellos ya recibieron un subsidio de arrendamiento, se están ubicando en nuevos sitios de residencia, hemos podido recuperar varias vías rurales. Piedecuesta tiene más de 600 kilómetros de vías rurales, Carlos Julio, es una cifra de kilómetros en red terciaria bastante importante y tenemos que hacerlo con mucha estrategia, con mucha organización, poder intervenir las vías rurales. Sabemos que nuestros campesinos, Piedecuesta es el municipio más rural del área metropolitana, el mayor productor de mora, aguacate, haz, limón Tahití, en fin, muchas cosas se producen en Piedecuesta y sin duda alguna la vía en buen estado es la herramienta fundamental para que el campesino piedecuestano pueda traer los productos a los diferentes lugares del área metropolitana. Hemos venido trabajando, Carlos Julio, el COVID-19 sin lugar a dudas ha golpeado las finanzas del municipio, ha golpeado diferentes instancias de la economía local, restaurantes, bares, discotecas, que son un renglón importante, pero que sobre todo nos generaba muchos empleos que hoy hemos perdido y por los cuales hoy estamos luchando para rescatarlos. Tenemos que de buena forma reactivar la economía piedecuestana, obviamente sí, con mucha responsabilidad, como lo decía aquel día nuestro gobernador, tenemos que aperturar la economía con mucha responsabilidad porque no puede olvidársenos que el virus aún está entre nosotros. Y hay el riesgo del rebrote que más Claro, adelante... hoy vemos a Europa cómo está, en Europa muchos países están en una etapa de rebrote y nosotros tenemos que también prevenir esa situación y prepararnos para ello. Piedecuesta ha liderado procesos durante la pandemia muy importantes, como el aislamiento, el control de acceso a la Mesa de los Santos, que fue una lucha bastante difícil, la estrategia PRAS y más recientemente la educación presencial con alternancia en el sector rural. ¿Cómo han evolucionado estas situaciones, señor alcalde? Pues mire, Carlos Julio, la apertura de muchos lugares turísticos, sobre todo la Mesa de Géridas, que es el entorno que nosotros tenemos en la Mesa de los Santos, la parte de Piedecuesta se llama Mesa de Géridas, ha tenido unos controles bastante importantes. De todas maneras, seguimos haciendo un llamado a la responsabilidad de las personas, sobre todo en los sitios donde puedan presentarse aglomeraciones. Eso se va a seguir respaldando, se va a seguir apoyando esta reapertura, pero con todos los protocolos de bioseguridad. La estrategia PRAS en nuestro municipio, que inició hace más de un mes, es la alianza con diferentes entidades del orden estatal y del orden privado, que ha permitido que más de 80 personas hoy estén recorriendo las calles de Piedecuesta, tomando muestras, haciendo encuestas. Eso nos ha permitido a nosotros, Carlos Julio, prácticamente triplicar el número de pruebas que se venían haciendo en el municipio y hacerle unos mayores controles a las personas que puedan resultar contagiadas. ¿Por qué? Entre más pruebas se hagan, entre más caracterización hagamos de los posibles contagios, los cercos epidemiológicos van a ser mucho más efectivos y vamos a poder controlar mucho más el virus en Piedecuesta y en el área metropolitana. No podemos olvidarnos de que somos un entorno metropolitano. Algo que usted acaba de mencionar, Carlos Julio, es el tema de la alternancia educativa. La alternancia educativa no es otra cosa que una herramienta de reapertura. Se están reaperturando, claro, un proceso gradual. Se están aperturando restaurantes, se están aperturando empresas, se están aperturando otros sectores de la economía y la educación también tiene derecho a aperturarse con esta alternancia que fue la directriz del Ministerio de Educación. Lo hemos realizado en una institución rural, Faltriqueras, obviamente de manera consensuada, allá nadie se ha obligado, a nadie se ha presionado, fue con voluntad de los directivos docentes, con voluntad de los docentes que quisieron asistir a esa alternancia y por supuesto con voluntad de los estudiantes y de los padres de familia. Lo hemos hecho de manera responsable, con los protocolos de bioseguridad, hicimos este proceso en Piedecuesta, se ve la alegría tanto de estudiantes como profesores de regresar a clases, es un reencuentro bastante sentimental, bastante significativo,
Pero mire, lo vamos a seguir haciendo de manera global, de acuerdo a las directrices que nos dé el Ministerio de Educación y de acuerdo, obviamente, a las directrices que nos dé el Ministerio de Salud. Piedecuesta igualmente se ha dado la pela con ejecución de obras como el intercambiador de Guatiguará. ¿Cómo ha sido el impacto en la movilidad por la autopista y qué otros proyectos de infraestructura vial se tienen previstos para el municipio? Carlos Julio, usted lo acaba de decir, nosotros apenas tenemos una sola entrada y es la autopista que nos comunica con Florida Blanca y con Bucaramanga. Tenemos ese serio inconveniente, se está ejecutando una obra como el intercambiador de Guatiguará, que esperamos que a futuro sea una solución real para el problema de movilidad que tenemos al ingreso de nuestro municipio. Hoy, tengo que reconocerlo, hay varias incomodidades a la hora de entrar y de salir de Piedecuesta. Están haciendo todos los esfuerzos, tanto el contratista como la administración municipal, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para evitar al máximo esos inconvenientes, sobre todo en las horas pico. Tengo que reconocerlo, ha sido difícil. De ahí me lleva a mí a decirle a nuestro presidente, al gobierno nacional, que necesitamos urgentemente la ejecución del anillo vial externo, que sin duda alguna va a ser una segunda vía de Piedecuesta para comunicarse con el resto del área metropolitana. Por ahora seguimos trabajando, tenemos reguladores viales, estos días se van a hacer unos cambios en el retorno de Quinta Granada, es como un plan para observar qué comportamiento tiene el flujo vehicular en ese sector. Pero sí, esa obra es una obra que nos ha generado ciertos traumatismos y le estamos haciendo frente. Yo le pido excusas a toda la ciudadanía, a las personas sobre todo que salen a sus trabajos, a otros lugares, no sé, a visitar a sus familiares, pero créanme que trabajamos para mejorar esa situación. Además, son incomodidades obvias porque es una obra importante, trascendental. Esperamos que el año entrante esté lista. Sí, eso recuerda cuando se amplió la autopista también claro, entre Bucaramanga y Florida Blanca, total. Que es una locura total, totalmente volteada la vía. Sí. Pero además se ha visto ya que ha mejorado también la movilidad, pues gracias a esos controladores viales. Sí, en horas pico a veces colapsa por el número de vehículos, por el flujo vehicular bastante complicado, pero ahí estamos haciéndole frente a la situación. Señor alcalde, también hay una gran expectativa en construcción de vivienda, sobre todo la vivienda de interés prioritario. Usted ha estado pues en la búsqueda de terrenos, pero también particularmente en que se otorguen, más o menos se está hablando de 1.600 subsidios. Lo hemos visto igualmente ya, pues ahora que hay la reapertura de los vuelos, pues esa presencia permanente ante el gobierno central en busca de estos recursos, en busca de estos dineros. Carlos Julio, venimos dialogando con el Ministerio de Vivienda. Miren, en Piedecuesta no hay una sola vivienda de interés prioritario en este momento. Lo que queremos es tener en nuestro municipio 1.600 subsidios de vivienda que, aunados y sumados de pronto a los subsidios que den las cajas de compensación, vamos a hablar de que van a haber personas o van a haber núcleos familiares que van a quedar pagando 248.000 pesos mensuales de cuota y se están haciendo a un apartamento. Si las personas tienen el subsidio del gobierno nacional, pero no tienen el subsidio de la caja de compensación, sin duda alguna van a quedar pagando 350.000 pesos aproximadamente. Es una cifra muy cómoda para las familias más humildes de nuestro municipio. Sé que van a llegar otras familias del área metropolitana y de pronto de otros lugares del departamento, pero lo que queremos es vivienda digna y trabajamos en ese propósito. En los próximos días tenemos una reunión con el ministro de Vivienda. Esperamos que nos dé esa buena noticia, pero lo que queremos es vivienda con buen urbanismo, vivienda digna y sobre todo para las familias más humildes del municipio. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Menos, que el núcleo familiar gane menos de 2 salarios mínimos, no haber sido beneficiado en los últimos años con un subsidio de vivienda y así podemos sin duda alguna beneficiar a varios hogares humildes de nuestro municipio y de otros lugares del departamento que yo sé que van a tener en esas viviendas un hogar digno. Hay constructoras y sin duda hay municipios también que se están peleando esos subsidios. En el caso de Piedecuesta, con el plan de ordenamiento territorial, obviamente, cuando entre en discusión, aprobación del Consejo, pues lógicamente se tendrá en cuenta lo que es esta petición para cambiar ese uso del suelo. Que si no lo hace el municipio, pues lo puede hacer el gobierno nacional, entiendo también. Mire, Carlos Julio, es un proceso que requiere el esfuerzo de varias entidades. Vamos a hablar con el ministro de Vivienda. Nosotros como administración municipal tenemos que solicitarle y pedirle el favor al Consejo Municipal que nos permita continuar adelante con este proyecto. Es un proyecto que debemos sacar antes del 30 de diciembre del 2020, porque es cuando expira la ley que cumple, si no estoy mal, 5 años, entonces por eso se hace necesario que se haga en este último trimestre del año 2020. Pero, Carlos Julio, más que el uso del suelo, más que todas esas situaciones, lo que tenemos que mirar es cuántas familias y cuántas personas
de estratos bajos estamos beneficiando, no solamente en Piedecuesta, sino en todo el área metropolitana. Familias vulnerables, como usted lo señalaba. Totalmente, mire, un núcleo familiar que gane menos de 2 salarios mínimos, es una familia pues, que de pronto vive en condiciones dignas, pero que no han tenido la oportunidad de acceder a una vivienda propia durante los últimos 10 o 20 años. Claro, y con esas cuotas tan bajas, pues realmente no, es casi mucho que más mejor baja que un pagar arriendo. No, más bajas que el arriendo. Bueno, alcalde, frente a la expansión de servicios públicos domiciliarios, caso del agua y el alcantarillado, y partiendo igualmente de esa expansión que se busca, ¿qué proyecciones hay para ampliar las redes y atender la creciente demanda residencial, comercial e industrial? Mire, Carlos Julio, con la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos hemos elaborado un plan de expansión, es decir, de manera responsable hemos estado observando la progresividad en el crecimiento de la vivienda en Piedecuesta, de todos los estratos. Piedecuesta crece en vivienda estrato 3 y en estrato 4 también, en estrato 5 y 6 un poco menos, pero también tenemos espacios importantes porque es también importante, todo es un equilibrio, que exista vivienda estrato 1, 2, que exista vivienda estrato 3 y 4 y por supuesto 5 y 6, que son los que contribuyen para poder pagar los subsidios de los estratos 1 y 2. Eso se hace de manera responsable, las disponibilidades más o menos tienen una proyección hasta el año 2029, que es lo que nos permite a nosotros decirle a las personas o a las entidades o a los constructores que quieran generar vivienda en nuestro municipio, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Hay algo muy importante, esas disponibilidades y esa capacidad en servicios públicos es lo que nos va a permitir a nosotros el año entrante hacer una revisión correcta, una revisión idónea del plan de ordenamiento territorial de Piedecuesta. Hoy tenemos un plan de ordenamiento territorial obsoleto, es un plan que hoy cumple 17 años, que fue elaborado para una ciudad de poco más de 70.000 habitantes, con otras condiciones demográficas, con otras condiciones en materia de vías, con otras condiciones en materia de servicios públicos, y hoy Piedecuesta tiene que salir adelante con un buen plan de ordenamiento moderno y un plan de ordenamiento que le permita crecer como la ciudad del futuro del área metropolitana y del departamento. Tenemos una zona bastante importante, tenemos que aprovecharla para crecer de buena manera, pero sobre todo, no solamente crecer en vivienda, sino crecer en oportunidades laborales, crecer en escenarios deportivos, crecer en colegios y crecer en espacios para el bienestar y la salud de todos los habitantes de nuestro municipio, Carlos Julio. Sí, alcalde, se menciona en el pacto funcional que antes de finalizar octubre se firmará con el gobierno nacional la inversión de más de 1,5 billones de pesos para Santander. ¿Qué prioridades tiene Piedecuesta? Usted hablaba inclusive de la construcción del anillo vial externo, ahora sí, como en las iniciativas, pero entiendo está la transversal de Mensulir y la intervención de la vía nacional. ¿Están dentro de las posibilidades y qué otros recursos y proyectos se están gestionando? Sí, Carlos Julio, usted lo acaba de decir, una obra importante para Piedecuesta. Tenemos un trancón por la obra del intercambiador Guatiguará, totalmente, y todo el respaldo para nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, el gobernador de nuestro departamento, está liderando ese proceso del anillo vial externo, cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo. Es una obra que va a ir entre Piedecuesta y Girón, si lo quieren ver de una manera simplista, por decirlo de alguna forma, pero es una vía que va a desviar todo el tráfico pesado que viene de la capital de la República a la costa atlántica y viceversa. O sea, es decir, va a mejorar las condiciones de movilidad de esta autopista que tenemos ya prácticamente copada. Otra situación importante, la transversal Guatiguará, es una vía alterna que va a salir aquí lo que conocíamos el antiguo sector de Plata Cero y que va a entrar a la zona norte de nuestro municipio y si continuamos la va a comunicar con la zona sur. Es decir, que Piedecuesta va a tener una movilidad mucho más amena, mucho más tranquila. En ese pacto funcional vamos a estar haciendo las gestiones propias para que esas grandes obras de nuestro municipio se puedan incluir en ese pacto funcional que sé que va a venir el señor presidente de la República en los próximos días a firmarlo. Vamos a hacer presencia, vamos a dialogar con el señor presidente y por supuesto siempre atentos a las instrucciones del señor gobernador, que es el que lidera todos estos temas regionales. En materia de servicios públicos, mire Carlos Julio, nosotros somos un municipio que tenemos un excelente, por decirlo de alguna forma, proyecto de servicios públicos, tenemos dificultades en lo que tiene que ver con el almacenamiento. Cuando nosotros tenemos accidentes o tenemos emergencias en la planta La Colina, que es la que abastece el municipio de Piedecuesta, esa planta apenas tiene un almacenamiento de 6 horas, es decir, que a las 6 horas de tener el inconveniente, el municipio de Piedecuesta no tiene servicio de acueducto. Entonces, estamos construyendo unos tanques y tenemos proyectado otro tanque en el sector de la cantera para lograr tener un almacenamiento por lo menos de un día
que ese va a ser el espacio que nos va a permitir a nosotros atender las emergencias y que la comunidad no se quede sin el servicio acuto. Es una situación que nos viene presentando desde hace más de 10 años en nuestro municipio y estamos trabajando para poder corregir. En materia de alcantarillado, ya los alcantarillados de los barrios antiguos de Piedecuesta, del casco antiguo, de barrios tradicionales como San Cristóbal, San Francisco, Cataluña, son barrios que el alcantarillado ya cumplió su vida útil y que hoy trabajamos en un gran proyecto de la mano del gobernador, de la mano de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, para hacer la respectiva reposición y tener vías en mejores estados. Tenemos un gran proyecto, Carlos Julio, y es un proyecto bastante ambicioso, que es la construcción del acueducto de Curos. La planta de tratamiento de la Piedecuestana tiene más o menos 500 litros por segundo, que es lo que nos permite a nosotros tener más o menos 45.000 usuarios en el servicio de acueducto. Con la planta de Curos vamos a tener 400 litros por segundo nuevos. Eso nos va a permitir atender aproximadamente otros 30.000 usuarios. Es una cifra importante y es una cifra que va a permitir jalonar el crecimiento de nuestro municipio. ¿Cómo se han articulado las acciones, señor alcalde, con sus homólogos del área metropolitana de Bucaramanga para enfrentar problemas comunes como el transporte público, la disposición final de residuos sólidos y el COVID-19, entre otros aspectos? No, Carlos Julio, con ellos tenemos toda la amistad, todo el cariño, todo el afecto. ¿Siguen integrados? Sí, tenemos una buena amistad con Carlos Román, con Miguel Moreno, con el ingeniero Juan Carlos, y nos reunimos para tomar decisiones. Mire, hace poco estuvimos hablando sobre temas de Metrolínea, de la necesidad de invertir unos recursos en Metrolínea para poder salvaguardar, mal o bien salvaguardar esta empresa, que es la que presta el servicio de transporte masivo en el área metropolitana. Sabemos y contamos ya con el apoyo de la señora ministra de Transporte, que ya intervino para poco a poco mejorar la situación financiera de Metrolínea. Claro. Los municipios no somos capaces de mejorar la situación financiera del municipio, es una cosa que tenemos que decirle a la comunidad. Eso es imposible. Es un proyecto que fue bien concebido, pero mal planeado para el área metropolitana, y es un proyecto que nació enfermo. Entonces, las cosas para corregirlas tienen que corregirse de raíz. La señora ministra lo sabe, se planteó una especie de reestructuración que le permita al ente gestor Metrolínea bajar sus costos de funcionamiento, por decirlo de alguna forma, que existan más recursos para la operación del sistema, que por supuesto eso todo va a redundar en el mejoramiento de la calidad del servicio de transporte en los habitantes del área metropolitana. Y para el tema del COVID-19, usted lo sabe, Carlos Julio, nos reunimos periódicamente. Por ejemplo, lo de las UCI, ¿no? Porque están integrados los cuatro municipios. Claro, por lo menos le voy a decir algo. El Hospital Internacional, que tiene su sede principal en el municipio de Piedecuesta, abarca más o menos el 40% de las camas UCI del área metropolitana. Florida Blanca, entre Fosounada, la cardiovascular, todos estos importantes centros de salud que tiene aquí Florida Blanca, abarca otro porcentaje importante. Bucaramanga y Girón también lo mismo. Entonces, fácilmente un paciente, por la conurbación que tenemos, un paciente de Bucaramanga puede terminar hospitalizado en Florida, o puede terminar hospitalizado en el Internacional, o un paciente de Piedecuesta, un paciente COVID de Piedecuesta puede terminar hospitalizado en el hospital universitario o en la clínica Comuneros. Todo esto es relativo y sabemos que somos una comunidad metropolitana que tenemos que comportarnos con solidaridad y con hermandad. Y siempre nos reunimos, siempre tratamos de salir adelante en cabeza del señor gobernador, que periódicamente nos convoca para que tomemos decisiones conjuntas. Señor alcalde, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pues han solicitado pues cupos endeudamiento para poder atender las obras y poder, como se dice, terminar la vigencia. ¿Cómo va Piedecuesta en ese caso? Mire, Carlos Julio, todos los municipios del país, hoy fundamentados en los decretos de emergencia, en la situación que ha generado el COVID-19 en las economías locales, están acudiendo a los empréstitos, a los créditos, para poder reactivar sus economías. Piedecuesta no es la excepción, Carlos Julio. El año entrante va a ser un año, tengo que decirlo desde acá, va a ser un año difícil. ¿Cómo le vamos a exigir a los restaurantes, a los hoteles, a las discotecas, a los bares, a los gimnasios, que el 10 de enero estén pagando industria y comercio y estén pagando el predial? Va a ser una situación difícil cuando sabemos que llevan todo este año cerrados. Entonces, la figura del empréstito nos permite a nosotros jalonar a través de las obras de infraestructura más empleos. Hay que generar más empleos, hay que recuperar esos pequeños empleos en los barrios, en las tiendas, en las misceláneas, en las droguerías de nuestros barrios. Ahorita nosotros estamos a punto de entregar unos créditos blandos a través del gobierno municipal, obviamente en asocio con un operador, que le va a permitir a todos esos pequeños negocios que de pronto cerraron tener 10, 5 millones de pesos
para abrir, para poder adecuar nuevamente sus instalaciones y poder empezar a prestar un servicio, y sin duda alguna vamos a lograr mover la economía, la microeconomía de nuestro municipio, pero van a ser obras de infraestructura, obras de embellecimiento que van a permitir emplear, que la mano de obra sea en buena medida y un gran porcentaje, tal vez más de un 80% de personas residentes en Piedecuesta, y eso va a empezar a dinamizar nuevamente la economía local. Finalmente, esta semana pues generó conmoción entre los contribuyentes morosos y ustedes, los alcaldes, los gobernadores, la decisión de la Corte Constitucional de tumbar los descuentos. ¿Cuál es la posición de su administración y cómo ha sido el comportamiento del recaudo? Ya que incluso se ampliaron los días y los horarios de atención, como fue el caso del sábado pasado en Piedecuesta. Carlos Julio, la Corte Constitucional publicó, digamos, en prensa, un comunicado. Y realizó un comunicado de la inexequibilidad de los decretos de emergencia en lo que tiene que ver con los alivios. Es decir, que ya no se caen los intereses, el 20%, entonces lo que queremos es hacer un llamado, mientras que la Corte Constitucional, y lo hemos consultado con jurídicos, lo hemos consultado por personas expertas en la materia, y así lo han asumido diferentes municipios de Colombia, que ya lo escuché de Cali, de Medellín, de otras ciudades, donde ellos decían, miren, hasta que la Corte Constitucional no haga oficial su pronunciamiento, el decreto de alivios tiene vigencia. Entonces el llamado es a todas aquellas personas, a todos aquellos contribuyentes que estos días puedan acudir a las diferentes oficinas de la Secretaría de Hacienda, de la Tesorería, y puedan cancelar sus impuestos, puedan cancelar sus obligaciones, van a tener un descuento del 100% de los intereses más un 20% del capital. Eso hay que aprovecharlo. El día que la Corte haga oficial su pronunciamiento, automáticamente cambian las reglas, porque no va a estar el decreto de alivios del Gobierno Nacional, y eso nos va a quitar a nosotros la oportunidad de entregarle esos descuentos al contribuyente. Entonces, los que puedan, se los aconsejo, acudamos en los próximos días a la Secretaría de Hacienda para hacer el respectivo pago con todos los descuentos que les acabé de mencionar. Los que no, pues lamentablemente tendremos que esperar ya hasta el año entrante qué figura, qué proceso podemos utilizar para poder seguir aliviando a todos estos contribuyentes que se vieron golpeados con la pandemia. Muchas gracias, alcalde. Muy amable. A usted, Carlos Julio, y nuevamente a Oro Noticias. Muchas gracias. El señor alcalde de Piedecuesta, el doctor Mario José Carvajal, nuestro protagonista esta noche en Oro Noticias. Nosotros los invitamos para que mañana nos acompañen en punto a las 7:30 de la noche. Feliz descanso.